Las expresiones que hemos obtenido para la transición dipolar nos permite establecer las propiedades, a partir de las propiedades de la simetría de las funciones de ondas, la probabilidad de que haya un tránsito, un cuántico, entre dos niveles. ¿Está bien? Entonces, podemos nosotros ver o tratar de determinar si es posible o no es posible. Ustedes saben muy bien que existen las reglas de selección solamente si estos tránsitos son posibles. Entonces vamos a ver cuáles son estos para estas transiciones dipolares. Entonces vamos a considerar que el sistema tiene simetría esférica. Consideramos que el sistema tiene simetría esférica. Entonces, en este caso nosotros vamos a decir lo siguiente. Para los estados inicial y final, vamos a tener que R y estos jóvenes nos está dando la posición del estado inicial. Esto va a ser igual a 1 sobre R. R, aquí vamos a tener un I, L sub I, esto de R, Y, L sub I, M sub I, de teta y de phi. Entonces tenemos el estado inicial y vamos a tener lo mismo para el estado final. Jóvenes, lo mismo para el estado final. Lo único que cambiamos es donde vemos I, vamos a poner F. Donde vemos I, ponemos F. Entonces tenemos F, F, L sub F, L sub F, M sub F. Muy bien. Entonces, continuamos la numeración de la parte anterior. Esto es 18, donde nosotros tenemos de que estas funciones son los armónicos esféricos Y, L, I, M, I y Y, L, F, M, F. Son funciones esféricas. Muy bien, entonces, estos ya tenemos nuestras funciones de estado inicial y final. Funciones de estado final e inicial. Inicialmente, veamos la radiación, es decir, cuando la radiación que cae o la que es emitida polarizada linealmente. Después, a partir de eso, veremos casos más sencillos. En todo caso, nosotros si tenemos una luz polarizada linealmente, tiene que haber un eje preferente, ¿está bien? Elegimos el OZ como eje de cuantización. Y entonces eso significa que nuestro vector de polarización, ¿está bien?, que es un vector unitario, no es otra cosa que el vector unitario en el eje Z. Entonces,
Eso es lo que nosotros vamos a tomar. Muy bien. Cuando me refiero al eje de cuantización, me refiero a que estos armónicos esféricos, que no implican funciones esféricas, necesita un eje con respecto al cual se escriben, ¿está claro? Y es el eje Z. Saben bien ustedes que el eje X, Y y Z, el L no es observable simultáneamente en los tres, solo en el L al cuadrado y uno de sus ejes, y eso es lo que nos estamos refiriendo por eje de cuantización. ¿Está claro? Bien, entonces, de aquí nosotros vamos a tener de que este producto escalar U multiplicado por R, esto es igual a Z, porque es la proyección de U sobre el eje Z. Es decir, es igual a R coseno de teta, lo cual lo podemos escribir como R, la raíz cuadrada de 4pi sobre 3, Y, 1, 0, teta, phi. ¿Está bien? Jóvenes, aquí está claro de que este ángulo teta, este es el eje o Z, y el ángulo teta es el que está formando el radio vector R con el vector unitario U. ¿Está claro? Entonces tenemos nosotros, este es el ángulo. Por eso vuelvo a repetir, el eje de cuantización es esto, porque es con respecto al cual se define este ángulo teta. Muy bien, entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a poder utilizar esta fórmula anterior, la 16, para ya estos elementos matriciales. Lo que necesitamos es esto. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros tenemos de que U multiplicado escalarmente por dfi, esto es igual a la integral desde 0 hasta el infinito, R, F, LF, DR, R, I, LI, DR, R, DDR, multiplicado por la integral de Y, LF, MF, conjugado complejo de teta y de phi, Y, LI, MI, de teta y de phi, por el elemento angular. Muy bien, entonces tenemos 19. Esto es lo que nosotros tenemos acá. Muy bien, entonces nosotros tenemos que integrar. La integración con respecto a las variables angulares se realiza analíticamente. Claro que tenemos nosotros estas funciones esféricas, las cuales son un sistema completo de funciones, las cuales son ortonormales, por lo cual el producto de dos de ellas nos va a dar solamente funciones delta. ¿Está bien? Nos va a dar funciones delta. Me olvidé algo, jóvenes, disculpen. Me he olvidado algo acá. Estoy multiplicando este R que está acá, es este que está aquí. Lo que me falta es el coseno de teta, ponerlo acá. Entonces, este producto angular, analíticamente, como estas son sistema completo de funciones ortogonales, esto va a ser diferente de 0 solamente dependiendo de ciertas combinaciones en las cuales yo puedo expresar este coseno de teta en términos de estas funciones. ¿Está bien? Entonces, lo dejo esto para que ustedes verifiquen que se puede
demostrar que coseno de teta multiplicado por y, li, mi, teta phi, esto es igual a un a, y, li más 1, mi, más un b, y, li menos 1, mi, donde nosotros vamos a tener que este a es igual a la raíz cuadrada de li más 2 al cuadrado menos mi al cuadrado, y aquí tenemos 2 li más 1, 2 li más 3, y el b tiene una expresión muy parecida, así que como es parecida, lo único que voy a hacer es copiarlo y hacer las modificaciones correspondientes. Esto ya no es b, esto va a cambiar, va a ser menos 1, esto es b, y aquí en la parte de arriba nosotros tenemos esto así. Muy bien, entonces se obtiene esto. ¿Qué significa? Voy a llevarme solamente esto ahorita. Que cuando reemplazo esto por esto, tengo esta función multiplicado por esta constante, que es variable en todo caso, y esto significa que por la ortogonalidad nosotros vamos a tener que diferente de 0 solo van a ser cuando el li más 1 sea igual al lf o el li menos 1 sea igual al lf. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, 19 creo que va así, 19 toma la siguiente forma. U multiplicado escalarmente por dfi es igual a un a delta de lf, li más 1 más b delta lf, li menos 1 delta mf, mi. Son dos deltas, uno con respecto a L y otro con respecto a M que se obtiene. Y esto por la integral desde 0 hasta el infinito, R conjugado complejo, F, LF de R, R, I, LI de R, R de DR. Jóvenes, ¿alguna pregunta aquí? ¿Está entendido? ¿Eso qué significa? Que el tránsito cuántico o el tránsito dipolar eléctrico con absorción o emisión solo es posible cuando estos deltas son iguales a 1. Entonces, el tránsito dipolar eléctrico con absorción o emisión solo es posible si el
L final, es igual al L inicial más o menos 1 y el M final es igual al M inicial. Y estas son las que nosotros conocemos como las reglas de selección. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Tiene alguna pregunta, alguna consulta? No hay preguntas, todo está claro. Bien, solo una observación: la conservación del número cuántico magnético se debe al hecho que el problema tiene una simetría axial. La simetría axial viene representada por este eje en el cual nosotros hemos considerado que está dirigido el vector polarización. ¿Está claro? Entonces eso nos da una dirección preferente. Entonces por eso es que está manteniéndose el número cuántico magnético. Bien, se pueden hacer algunas otras observaciones más con respecto a esto. Bien, veamos lo siguiente para terminar esta parte. Veamos el caso de una radiación con polarización circular. Bien, en este caso igual vamos a tener nuestro eje de cuantización es el OZ. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Entonces, OZ está en la dirección del vector K. Y nuestro vector de polarización U, va a estar dirigido de la siguiente forma. Va a ser menos más EX más menos EY sobre raíz de 2. Más IY. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener un vector de polarización complejo. ¿Está bien? Estos, aquí, los signos superiores corresponden a la polarización derecha y los inferiores a la izquierda. Es decir, aquí tenemos menos más polarización derecha más menos polarización izquierda. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Muy bien, entonces lo que tenemos que calcular inicialmente es este producto escalar U por R. Esto va a ser igual a menos más 1 sobre raíz cuadrada de 2 X más menos y Y. Esto es igual a menos más R sobre raíz cuadrada de 2 seno de teta E a la más menos y phi. Y esto es igual a R raíz cuadrada de 4 pi tercios Y 1 más menos 1 de teta y phi. Entonces, jóvenes, por favor, verifican también este cálculo. No es complejo de desarrollar.
Entonces nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a reemplazar esto en los elementos matriciales. Entonces tenemos U por D Fi y esto va a ser igual a lo siguiente. Vamos a poner un C delta LF, LI más 1 más D delta LF, LI menos 1 por delta MF, MI más menos 1. ¿De dónde sale el I más menos 1? Del hecho que tengo esto acá. ¿Está bien? El M. Integral desde 0 hasta el infinito. R conjugado complejo. F, LF, DR, R, I, LI, DR, R, DDR. Entonces nosotros tenemos que esto en este caso toma esta forma. Y de aquí vemos la regla de correspondencia, o sea, la regla de selección. Entonces la regla de selección en este caso va a ser la siguiente. LF tiene que ser igual a LI más menos 1 y MF tiene que ser igual a MI más menos 1. Entonces, fíjense que cuando tenemos una luz polarizada linealmente, no hay regla de selección específica con respecto a M, no hay salto con respecto a M, tienen que ser iguales. Cuando tenemos polarización circular, sí, la hay. Si queremos un caso más general, podemos trabajar la polarización elíptica. Y en la polarización elíptica nosotros vamos a tener que podemos ponerla como una superposición de dos ondas que están polarizadas circularmente y vamos a poder reducirlo a los casos anteriores. Bien, jóvenes, esto es lo correspondiente a la transición dipolar y su regla de selección.